consideramos cristianos. Sí, Ser cristiano no es tan solo frecuentar la iglesia, no es tan solo leer la Biblia, sino que involucra mucho más allá. Como les decía recientemente, que aquellos que querían seguir a Jesús, Jesús les dijo: tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Así es, mi Dios. Negar a sí mismo significa renunciar a la voluntad humana. ¿Cuál es la voluntad de la carne? La voluntad humana. Aquellos deseos que muchas veces afloran en nuestro corazón. Por eso también dice la Escritura que engañoso es el corazón. Por eso nosotros no debemos hacerle muchas veces caso al corazón, porque el corazón es engañoso. Dios sí habla a nuestro corazón, pero también habla a nuestra conciencia. Aleluya. Y cuando nuestra conciencia, cuando nuestro entendimiento va de la mano con nuestro corazón, es cuando verdaderamente estamos en comunión con Dios. Amén. Gracias, Señor. Porque cuando nosotros, el Espíritu Santo, además de hablar a nuestro corazón, también habla a nuestra conciencia. Y cuando hay un desacuerdo entre la conciencia y el corazón, es porque hay algo que no está bien. Amén. Hay algo que nos está encuadrando, que nos está alineando con lo que Dios dice en su palabra. Bendito el que vive. Y por eso cuando nosotros negamos a nuestra propia voluntad, no con nuestros méritos, como les decía recientemente, sino que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros podemos, y de ahí en ese momento es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Es cuando en ese momento comienza la perfección. Y esto no es algo que no es algo instantáneo, sino que es algo que va siendo de forma progresiva. Amén. Es un día, es un paso, así como cuando el bebé nace, el bebé tiene que desarrollarse, tiene que amamantarse durante meses, y llega el momento en que él tiene que comenzar a caminar. Sí, Señor, así. Pero antes de caminar, él tiene que afirmar sus piernas Así es, Señor. y poder mantenerse firme, mantenerse en pie. Amén. Y de ahí comenzar a dar un paso tras otro paso. Y la vida del cristiano es de esta forma. Bendito Rey. Así es, Señor. Pero cuando nosotros nos apartamos de este caminar, Ora, Espíritu Santo. la vida del cristiano, mi hermano, mi hermana, es como la brasa en el brasero. Bendito Rey. Es importante nosotros venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar es donde nosotros recibimos fuerza, donde nuestra fe se renueva, nuestra vida espiritual se fortalece, porque nosotros en el mundo siempre vamos a encontrar aflicción, como dijo Jesucristo. Amén. En el mundo hallaréis aflicción. Amén. Muchos dicen: Gloria a Dios. ay, que sabe, hermano, sabe mi pastor, que del momento en que yo acepté a Jesucristo en mi vida, en el momento en que yo comencé a ser cristiano, aumentaron las luchas. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Estas luchas Ora, papi. no son eternas. Así es. Estas luchas, dice la Escritura, que son pasajeras. Aleluya, Amén. bendito Porque Dios. esta leve tribulación, dijo el apóstol Pablo, provoca en nosotros un enorme peso de gloria. Aleluya, gloria a Porque Dios. nosotros los cristianos tenemos que ir de victoria en victoria. Amén. Y para ir de victoria en victoria necesitamos, desde aquí hasta acá, hay una lucha, hay una dificultad, hay un problema, dificultades que se presentan. Porque Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda en esta hora, en el Amén. nombre de Jesucristo, Amén, Señor. gloria a Dios, aleluya. él no descansa. No, mi Dios, así Pero dijo Jesús, le dijo a Pedro, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Amén, Aleluya. sí, Señor. El infierno entero se puede levantar en contra de la Mi iglesia. alma te Pero adora. mayor es aquel que está con nosotros. El que Aleluya. está, y no solamente con nosotros. Amén, gracias mi Dios. Dios le dijo a Jeremías, Santo. le dijo, no temáis, Aleluya. porque Bendícelo. mayor es aquel. Eso se lo dijo al pueblo de Israel, si no me equivoco. No temáis delante de ellos, porque yo, Jehová tu Dios, estoy en medio de ti. Amén. En medio. Sí, O Señor. sea, antes de que el diablo pueda destruir nuestra vida, quizás pueda alborotar el entorno, quizás pueda levantarse y generar alboroto.
generar problemas, porque para eso es mandado a hacer. Amén, Así amén. es, Señor. Él es como contratado para hacer ese tipo de cosas, Allá. para hacerle la vida cuadrito, como muchas veces decimos a nosotros los cristianos. Bendito el Sepa que Señor. cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, allá en el infierno existe una lista Aleluya. negra, Gloria a Dios. donde cada uno de nosotros está ahí, Sí, amén. en esa lista. Santo el Sí, La Señor. misericordia. Nosotros tenemos luchas, dificultades. Y sin el Señor, imagínense, también vamos a tener la misma lucha, pero ¿qué es mejor? ¿Estar con el Señor o estar Sí, lejos de Él? papito, con Cristo. Alabanza Porque a su lejos de nombre. Él, nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es, Amén. Pero es Señor. mejor estar al lado del más fuerte. Sí, ¿Y papito. cuántos de nosotros cuando estábamos en el colegio siempre nos hacíamos amigos del compañero más grande, del más fortachón? Porque si yo estaba al lado del más grande, era difícil de que a mí me pudieran molestar los otros compañeros, los más revoltosos. Y muchas veces nosotros buscábamos hacernos amigos del más grande. Obra, papito santo. Y de esta forma en la vida, si lo llevamos a la vida espiritual también, es de esta manera. Así es, Señor. Porque si estamos del lado del más fuerte, Bendito. porque imagínense que cuando el Señor, Él murió, dice la Escritura que Él descendió hasta el centro de la tierra. Bendito Así es, Señor. Él, cuando Él pasó al otro lado del mar de Galilea, se encontró con el endemoniado Garadeno. O Garadeno. Garadeno. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando los demonios vieron al Señor Jesucristo, se postraron. Lo adoraron. Imagínense el infierno entero adorando a Dios, Santo eres, adorando al Señor. Señor. Ahora, Jesús. Porque ellos no son mayor que el Señor. Él está por sobre todas las Sí, cosas. papito. Amén, sí, Señor. Imagínense que cuando Satanás, el diablo, él Señor, reprende. en ese momento era un ángel lleno de luz. Sí, amén. Estaba organizando una rebelión para él ocupar el lugar de Dios. Pero Dios es omnipotente, Sí, papito omnisciente, santo, aleluya. omnipresente, omnisciente, que Él Sí, todo Señor. lo sabe. Amén, Sí, amén. Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor. Él todo lo sabe. Amén, sí, Señor. Solamente esperó el momento preciso para que Él se revelara Sí, y se Señor. convirtiera. Lamentablemente, cuando Él fue expulsado del paraíso, fue expulsado del reino de los cielos, cayó aquí en la tierra. Sí, Señor. Porque la Escritura dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si usted lee el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, Señor, amén. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Justamente por esto, porque Él fue expulsado de ese lugar y se convirtió en Satanás, y quienes lo siguieron en su rebelión se transformaron en demonios. Amén.